Buenas tardes, muy buenos días, gente bonita. Hoy estamos en un encuentro muy especial. Hoy vamos a tratar un tema maravilloso que se los voy a presentar a continuación. Este tema, estamos en Domingo de Live con María José, en donde vamos a hablar de las altas capacidades de mujeres. Y tenemos como una gran invitada a Amelia Arenas Castro, que es psicóloga especialista en esta área, en el área de las altas capacidades. Y hoy nos viene a acompañar de una manera muy enriquecedora y sé que nos va a dar un alcance maravilloso, porque ella viene con herramientas importantísimas y nos va a dar una información valiosísima. Saludos a todas las personas que se están conectando. Vamos a ver de dónde se conecta. Aquí tenemos a la invitada Paola Lerma, Yamilet Pérez, Susana Sousa, de dónde se conecta toda esta gente bonita. Y en el día de hoy yo estoy muy emocionada porque vamos a hablar de estas altas capacidades, personitas que viven el día a día con este dilema de sentir que hay algo que está pasando en su vida y no logran reconocer qué es lo que está sucediendo y por tanto necesitan una orientación. En el caso del día de hoy tenemos como guest a Amelia Arenas Castro, como se lo dije, nuestra invitada, y me tienen a mí como host, María José Suárez, que soy psicopedagoga especialista en lo que es el TDAH y en el autismo y también terapeuta emocional. Y vamos nosotros aquí a hablar de una manera muy profunda de las altas capacidades en las mujeres y cómo es ese camuflaje, es decir, cómo se disfraza esas altas capacidades. Yo voy a colocar aquí el título antes de darle la apertura a la invitada. Altas capacidades, ¿ok? Vamos a ver de dónde se conecta esta gente bonita. Capacidades en mujeres. Fíjense que las mujeres tenemos esa intuición de tener muchas capacidades para muchas áreas y muchas veces tenemos unas competencias que nos hace no entender porque de repente somos muy habilidosas en algunas capacidades y son capacidades a veces innatas. Aprendemos a leer a tiempo récord, aprendemos habilidades que nosotros ni siquiera entendemos por qué pasa. Y hoy esta invitada maravillosa nos va a decir qué es lo que pasa en nuestro cerebro, qué es lo que ocurre, porque nosotros tenemos estas capacidades de poder entender. Además de esto, me es importante decirle que ella tiene ya 20 años de experiencia en esta especialidad de las altas capacidades. Y bueno, yo no voy a hablar más, yo le voy a dar la apertura a Amelia para que nos dé la respuesta de todas estas incertidumbres, porque voy a dejar de compartir este enlace, voy a quedar aquí yo sola y vamos a ver, vamos a buscar aquí a nuestra invitada. Ella se llama la psicóloga de altas capacidades. Pendiente para aceptarla y vamos a comenzar con el día de hoy, y los comentarios déjenlos abajo en el buzón para que podamos nosotros comenzar con este. Hola, ¿cómo estás, Amelia? Yo muy contenta. Hoy un Hola, día ¿qué domingo tal? con una mujer con un gran perfil. Muchas gracias. Bueno, yo estoy ilusionada y tenía muchas ganas de entrar en tu proyecto tan bonito de dar visibilidad a tu trabajo, a la neurodivergencia y contar con esta tan importante. Te he estado escuchando y decía, fíjate, ¿ves? Ella trabaja una área y aquí vamos a abordar una más, ¿no? Así que estoy encantada y muy agradecida de que hayas contado conmigo. Sí, y fíjate que hay algo importante que es este tema de las altas capacidades. Y claro, tú tienes 20 años de experiencia, ya yo tengo 35 años de experiencia. No voy a delatar la edad, voy a solamente decir los años de experiencia. Vale, Y vale, claro, en uno eso quedamos. lleva mucho tiempo en el área. Y claro, en aquella época que yo empecé, yo diría que había mucho camuflaje de este tipo de información, ¿no? Hoy en día salimos las mujeres a trabajar, salimos las mujeres a desempeñar unos cargos importantes y nos damos cuenta que por lo general, por decir un ejemplo, había este estigma de que la mujer se quedaba en la casa, de que la mujer tenía que desempeñar otras actividades, y esto no se veía, pero sí se veía de repente en la casa de que, oye, mi mamá sabe bastante, mi mamá me enseña bastante bien, pero ahora que la mujer sale
tiene cargos empresariales importantes y vemos que son mujeres que tienen un desempeño importante, pero que muchas veces quedan con ese interrogante de yo siempre tuve este potencial. Y por ejemplo, yo voy a poner mi caso, yo me gradué de bachiller con Sí. 15 años, porque yo Uh, pasé de grados muy rápido. Y vale. yo hice mi primera carrera con 19 años. Fue muy rápido, pero también esa parte de la carrera fue porque yo siempre quise estudiar, estudiar, estudiar y quería hacerlo todo apresurado. Pero el bachillerato fue para mí muy rápido, muy rápido. Entonces, a veces uno queda con esas incertidumbres de las altas capacidades porque, no sé, hay gente que aprende los idiomas muy rápido, hay gente que tiene habilidades para alcanzar y cosas que a veces predices y tú dices, no es que predices, sino que hago el cálculo y me da esto. Ahora, bueno, ante todo, bueno, estar un sábado, un domingo es algo diferente, tenemos una audiencia diferente y esto es una audiencia bien, yo digo que es una audiencia bien fiel. A ellos les encanta estar aquí conmigo conociendo estos temas y bueno, contar contigo es maravilloso también, ¿ok? Y con una trayectoria así como la que tienes más, porque yo sé que hay mucha gente que tiene altas capacidades, disculpa, y está aquí conectada y quiere saber más. Ahora, Me alegra mucho. en cuanto a esta trayectoria, principalmente yo quisiera que tú les explicaras a las personas qué quiere decir esto de altas capacidades. Pues mira, mientras te estaba escuchando, estaba pensando, cuando termine le voy a comentar una cosita, porque hablamos, es lo que solemos hacer, ¿no? Y es hablar de los logros académicos o logros profesionales, pero realmente las altas capacidades no es solamente eso. ¿Ok? No es solamente un rendimiento o la avidez de conocimiento, que también, o sea, que no lo excluyo, pero también es una forma es una forma de funcionar a nivel cerebral, es biología, neurobiología, y es una forma de funcionar a nivel cerebral diferente. Se Ok. siente de forma diferente, se piensa de forma diferente y se ve el mundo desde otro punto de vista. Efectivamente, dentro de esa forma de procesar toda la información está el conocimiento, que uno puede tener esa curiosidad, esas ganas de aprender, de profundizar en temas, ¿no? O incluso profundizar o ampliación. Pero realmente es una forma, la alta capacidad es una forma de funcionar y de procesar el mundo. ¿Por qué el cerebro funciona de otra forma? ¿Se es más rápido? Sí, puede haber un procesamiento más rápido. Depende de cada caso, porque claro, aquí vamos a hablar sobre todo de altas capacidades y de las altas capacidades en mujeres. Pero quiero dar una pincelada, María José, y es que el cerebro no solamente, ni el ser humano solamente es una cosa. Tenemos la mezcla de muchas cosas, ¿no? Entonces podemos encontrarnos con personas que son más lentas a la hora de procesar, pero muy eficaces porque tienen una parte de su cerebro que está funcionando de forma lenta y efectiva, necesita ese otro ritmo. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos describir las altas capacidades tan a la ligera como últimamente escucho en muchos sitios. Es el típico superdotado, es el más rápido en todo, es que es muy intensito. No, es mucho más, son muchas variables y yo diría sobre todo, para resumir y que las personas que nos ven y si están con dudas puedan empezar a identificarse o a tener curiosidad, es eso, resumo. Una forma de pensar, sentir y ver diferente, muy intensa, muy profunda y muy sensible. Y inclusive podríamos decir que hasta procesar el ambiente, su temperatura, su contexto, todo diferente, totalmente. Aquí hay una pregunta bien interesante de una participante de Magda que dice, hola, soy Magdalena, soy de Venezuela y tengo un niño con neurodivergente tipo 1, autismo tipo 1, y tiene 9 años y en este recorrido he observado en mi propia vida algunas características de neurodivergencia. Siempre he sentido que no encajo. Entonces, fíjate, cuando hablamos de neurodivergencia, sobre todo en el autismo tipo 1, hay altas capacidades.
¿ok? Pero ¿qué ocurre? Tiene un tipo de pensamiento, como lo estás diciendo tú claramente, que piensa diferente, siente diferente, e inclusive la parte sensorial es diferente en el sabor, en la parte de la sensibilidad táctil. Entonces, estas características, Magda, desde mi punto de vista como especialista, sería importante observarlas, sería importante estudiarlas, sería importante hacer un mapeo el comportamiento para poder determinarlo, y en base a eso también sería importante hacer un examen neurológico para poder determinar las altas capacidades, ¿ok? Porque sería con el coeficiente intelectual. Por tanto, sería importante que después escribas algún comentario en el directo y nosotras te contestaríamos, ¿ok? Pero por los momentos esas características que estás diciendo encajan mucho con esa etiología. Ahora, tomando en cuenta de que, por ejemplo, estas altas capacidades nosotros, como lo estás diciendo tú, la direccionamos a las mujeres, pero estas características pueden darse tanto en hombres y se puede observar estas altas capacidades desde pequeños. ¿Cuáles serían, dirías tú, las pistas que se puede observar, por ejemplo, en una niña pequeña? ¿Qué características puedes observarlo? Mira, en una niña normalmente pasan desapercibidas, que ese es uno de los grandes temas que tenemos con las mujeres en las altas capacidades, que es la invisibilidad, que es el llamado sacrificio de las niñas y el sacrificio de la mujer, el masking, ¿no? El masking, exacto. El masking, ¿no? Porque, claro, no es algo observable tan a la clara, tan directamente en las notas, en el rendimiento académico. Es más, tienen buenas notas, son niñas brillantes, pero tienen un perfil emocional y de conducta muy estable, aparentemente, claro. No dan problemas de conducta, no dan problemas de relaciones sociales, suelen intentar hacer lo posible para encajar en el grupo. Pueden estar sacrificando su personalidad, sus opiniones, sus gustos incluso para pertenecer al grupo. Porque claro, la mujer se ha estudiado que esto son a través de estudios científicos, ¿no? Tenemos también en cuenta que los sistemas que tenemos estipulados, tanto de educativos como de detección de rendimiento o de capacidad cognitiva, están muy enfocados a la masculinidad, ¿no? A la parte masculina. La mujer, como tú decías al principio, tradicionalmente se nos dirigía y se nos educaba para otras cosas, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que también eso nosotras, las más mayores, las mujeres más adultas, hemos ido transmitiendo, que ya no, ya por eso estamos hablando tú y yo aquí, ¿no? De eso. Exacto. Pero de alguna manera socialmente se puede estar transmitiendo el tipo de chica, de niña, de ser buena, modestita, no de tu opinión, qué estás diciendo, tú qué sabes. Entonces, claro, es muchísimo más importante pertenecer al grupo. Entonces, cuidado con esas chicas brillantes en notas que se le puede observar un enfado interno, una rabia interna, que luego la demuestran en casa o con las personas que tienen más confianza. Entonces, ahí a los padres y a las madres que nos estén viendo, sí es interesante que tengan en cuenta esto, porque muchas veces van a los colegios y les dicen, si no da ruido, me estás hablando de otra niña. Ahí tendríamos que estar investigando por qué está pasando eso. Siempre una niña con buenas notas o, María José, las niñas que los profesores siempre le dicen a los padres y a las madres, si quisiese podría, pero es que no se esfuerza, pero tiene capacidad, porque se lleva bien con todos, tiene buenas relaciones sociales, pero académicamente, oye, no rinde. Oye, puede ser que no rinda, ¿vale? Pero si unimos todo esto que estamos hablando, tendríamos que tener cuidado. Por lo menos investigar y hacer una mínima valoración por si acaso hay unas altas capacidades que no están siendo visibles. Y fíjate que ese punto que tú tomas es bien interesante porque cuando nosotros abordamos y hacemos el estudio, muchas veces el enfoque de los intereses está muy por encima de su edad cronológica. Y entonces, ¿qué ocurre? Esto que están dando en clase, yo lo estoy pensando como si fuera esa niña.
esto no me interesa, esto es vacío, y no le presto atención y de repente la profesora me pregunta y a veces pasa de que ella contesta, mire, lo que usted está diciendo es esto y esto, que ya yo me lo sé y ya lo dicen de manera pesada. Y suele pasar de que la profesora dice, no, pero es que ella no tiene interés en los estudios. Lo que pasa Vale. es que ella ya sabe eso hace muchos años. Para ella Está ya eso lo supo ella desconectada. en cuarto grado, ya ella está en séptimo grado, ya ella lo supo hace tiempo. Entonces, a veces es por eso que muchas veces se habla de que es bueno la evaluación inicial del alumno y contar cuáles son las capacidades que tiene. Porque, ¿qué ocurre? De repente puede ser ella un compendio de un salón de clase, pero puede ser ella un proyecto que sea interesante que complemente más allá. Dime algo que haga, que pueda hacer más allá, profundizar este tema. Porque, ¿qué pasa con esto? Estas niñas de altas capacidades a veces quieren ser desertoras escolares. Y entonces ha pasado este boom ahorita de las escuelas que tienen a niños que hacen clases en casa. En casa, en Entonces, ¿qué homeschool, ocurre? ¿no? Mm. El niño sí por lo menos ya tiene la edad, por lo menos en los Estados Unidos, que son como los 16 años, ya le empieza a querer trabajar, pero quiere al mismo tiempo estudiar y tiene muchas expectativas. Pero es por esta parte, porque no se ha evaluado que tiene irritabilidad por esto, por esto, por esto, por esto. Efectivamente. Y algo importante es que sobreprotege al pequeño, pero le irrita estar con los de su par, porque no se cuadra ni con el de su par, porque tiene que cuadrarse con el más viejo y tiene que proteger al más jovencito. Entonces es una cosa que no lo entiende y esos son comportamientos que tienen que ser estudiados. Eso es. Y hoy en día hay mucha libertad a este tipo de estudios, primero porque hay mucha investigación en las redes. Y tercero, de Efectivamente. que ya la situación de ahorita ya es más, ya ese camuflaje como que ya no existe, ya todo está ahí, está la libertad, está abierto. Aquí también hay un comentario de Alejandra So21 que nos dice, estas personas pueden tener alta capacidad y ser a la vez sociofóbicas, por lo que quieren estudiar cosas donde no existe contacto directo con las personas. Ella me está tratando de decir aquí que estas personas pueden tener algunas fobias en particular y estudiar cosas. Bueno, porque es lo mismo que te acabo de decir, que ellos tienen de repente algunos intereses que, que los direccionan a otras. Por ejemplo, cuando hablamos del autismo tipo 1, que hay altas capacidades, yo puedo estar haciendo de repente una actividad o sí, él está haciendo un curso porque le gusta de Microsoft o algo así, o de Mm. inteligencia artificial y de repente él me está hablando de los museos y habla de otro interés porque él tiene, y una de las cosas que las personas con altas capacidades tienen hiperfoco. Efectivamente. Tienen intereses muy particulares que a veces hacen que ellos tengan microcrisis porque les gustan Eso. tales cosas. Y ahora, cuando ya hablamos, Amelia, de que ya no es una niña, sino ya es una mujer, ¿cómo manifiesta la mujer adulta estas características de las altas capacidades? ¿Cómo ella puede determinar o darse cuenta, mira, oye, como que tengo ahí altas capacidades? A ver, en muchísimos temas, en muchísimas cosas. Eh, es que, claro, te puedo hablar de las que sí son más agradables, por decirlo de alguna forma, y las que le afectan a estas mujeres de manera más negativa, ¿no? Son, sí, bueno, eso, le afectan en su vida cotidiana. ¿Cuáles serían estas últimas? Pues, por ejemplo, es algo que suele pasar y es el tener que, o el no hablar de ciertos temas en reuniones por parecer un todo. Ok. Entonces, como que callan sus conocimientos o no llegan a profundizar en ciertos temas, esto que tú me estabas diciendo de los intereses, ¿no? Pues sí hay un mecanismo de aprendizaje de decir, ya, basta, no, corto, porque si no voy a empezar a ser esa intensa. Entonces, el masking funciona así. Me pongo mi máscara y una faceta de esa máscara es no parecer enterar, sábelo todo. Otra es fingir, por ejemplo, intereses en grupos de amistades que no son los tuyos.
para seguir perteneciendo a ese grupo. Es un desgaste social, yo le llamo la resaca emocional. Cuando uno después de haber salido, haber tenido un encuentro social, llega a casa y tarda horas, muchas incluso algunas mujeres, en volver a recuperar totalmente su energía, porque han estado ocultando quién realmente son. Entonces, hay una intensidad también a nivel emocional que es complicada de gestionar, que puede dar lugar a esto que tú estás diciendo de las crisis, ¿no? Las microcrisis de ansiedad o grandes crisis de ansiedad, ¿no? De regulación, le llamo yo, ¿no? Hay una desregulación del sistema nervioso, pero porque se ha llegado a impostar en exceso quién eres. O te has sobrepasado en tu autoexigencia también, por ejemplo, ¿no? Te ha exigido tanto a nivel personal, a nivel social o a nivel laboral, que no has sabido poner el decir no, los límites, ponerlos claros, pero todo para seguir perteneciendo al grupo, para intentar no quedarse sola, para seguir buscando el no ser rechazada porque eres la intensa o eres la rara. Entonces, claro, a mí cuando me llegan las mujeres, mujeres adultas, a la consulta, vienen incluso con diagnósticos erróneos. En muchísimas ocasiones vienen le han podido hacer diagnósticos de depresión, de ansiedad, que la han podido tener, no digo que no, pero que el origen en muchísimas ocasiones de esas mujeres es la no visibilidad de las altas capacidades. Porque cuando sabemos que una persona tiene altas capacidades, la atención educativa, psicológica, cualquier tipo de atención va a ser diferente. Entonces, porque ya no vamos a tratar a esa persona como, bueno, es que vamos a tratar su cerebro como lo que es, como quien es de verdad, ¿no? Tienen otras facetas. Y fíjate que eso es interesante, porque tú decirle a una persona que tiene altas capacidades y que se siente frustrada porque, por ejemplo, estás con un grupo que no encaja, y un grupo que, por decirte algo, bueno, es por debajo de lo que, oye, lo que tú quieres en una conversación, tú sientes que están hablando de algo muy básico y tú te tienes que adaptar en lo básico y te estás dándote en lo básico y llegas hasta lo más básico y dices, ya yo no voy a ir a más básico porque ya no puedo. Llegas a un momento que vas a la huida. Exacto. Ellas van a la huida, van a la huida. Entonces, ¿qué pasa con irse a la huida? Ya eso no es depresión, ya eso es sobrecarga sensorial, auditiva, gustativa, de todo. Porque yo he tenido casos que pasan así, que llega un momento que ellas dicen, mira, ya yo estaba saturada, ya yo estaba al borde de pegar un grito y más nunca fui, más nunca fui. ¿Por qué? Porque gastaba en esto, tenía que ver a esta que no la tolero, tenía que oler a esta, tenía que escuchar el chillido de esta, tenía que... Y era un boom para mí, no lo soportaba. Claro, la consecuencia en muchas ocasiones de esto, de vivir así, María José, es un aislamiento. Aparece un agotamiento, va todo esto que tú estás diciendo, pero luego, ¿qué busca este tipo de mujeres? La soledad, aislarse, a no ser que se encuentre la tribu, que yo le llamo, ¿no? Porque es muy importante encontrar a otras personas como tú, donde esa persona se pueda entender, que haya porque claro, estos cerebros lo que tenemos que saber es que necesitan retos, provocación. En el ejemplo que tú has puesto, que es buenísimo, de cuando una mujer con altas capacidades está en un contexto en el que el tema de interés es básico para ellas, ¿eh? O sea, porque claro, para el resto es estupendo, pero para este tipo de mujeres es excesivamente básico, como tú hablabas. No significa que siempre estén buscando hablar de filosofía y el universo y la física cuántica. No me refiero a eso cuando estoy hablando de buscar la tribu. Me refiero a que haya retos,
intelectuales, retos personales, en los que a lo mejor algo no lo sé, pero me provoca las ganas de buscarlo, de investigar, en el que uno se siente identificado con otras cebras, ¿no? Como yo les digo, no sé si conoces el término llamamos a las altas capacidades, a las personas con altas capacidades cebras. ¿Eso lo conocías, María José? No, no lo conocía. ¿No? Pues de hecho yo en mi consulta, mis niños y mis mujeres me regalan de vez en cuando, me buscan cebras de cualquier tipo, porque están consideradas, bueno, es un simbólico, ¿no? Fue una autora que, no si quieres te lo buscaría, pero no sé, yo la verdad que francés no sé, ¿sabes? Entonces no sé cómo se llama. Jan, bueno, si queréis os lo escribo luego, ¿vale? Pero esta Ok. persona, esta autora, una psicóloga clínica, eh, relacionó las características de las personas con altas capacidades, de las mujeres con altas capacidades, con las cebras. Ok. Y una de ellas era el camuflaje, precisamente, ¿no? Ok. Algo que está considerado como que es para no destacar entre las cebras, ¿no? En realidad lo decía, es para camuflarse en la sabana entre las luces y las sombras y evitar a los depredadores. O sea, es algo favorable. Entonces, cuando vemos a las cebras con sus rayas, sirven para camuflarse. Eso es algo que se hace, el masking que hablábamos, ¿no? Por otro Mm, lado, hablaba de que parecen caballos, pero no lo son. Es decir, se parecen personas que están, bueno, están socialmente integradas, pero realmente no. Realmente no. Hay que conocerlas, hay que investigarlas, porque parecen algo que en realidad son otra cosa. Y luego la más bonita, por lo menos a mí es la que me gusta, ¿no? Bueno, hay muchas, ¿no? Y es que son indomables. Las cebras, no conocemos todavía ninguna cebra que esté domesticada. pues no. Eh, entonces, hay ahí una serie de características y pues bueno, esto es algo anecdótico, ¿no? Pero que, por Claro. ejemplo, en Pero mi es consulta interesante. y en el grupo de personas donde yo siempre me muevo bueno, con las altas capacidades, siempre hablamos de cebras. Y yo tengo mi despacho rodeada de cebras, ¿no? Lo digo para que las personas que nos escuchen, a los profesionales que nos dedicamos a este tema, si alguna vez decimos una cebra más, hombre, pues que no es algo negativo, ¿vale? No, Que es pues, algo bonito, bueno ¿no? saberlo. Sus huellas son únicas. O sea, Pero yo te voy era a una ser honesta, yo a veces siento que soy una cebra más en la manada. el, Porque por esas características, no, en serio, hablando sí, así, porque primero un desempeño muy rápido. Yo soy de las personas que yo me desenchufo cuando el tema no me interesa. Y yo me puedo ir, fíjate, hice un viaje a Aruba que me encantó muchísimo y cuando hay una reunión que me parece que todo es una tontería, porque hay temas que son tonterías, sí, ¿no? sí. Hay reuniones que son tonterías. Yo estoy en Aruba y cuando hay algo que no estoy de acuerdo, doy mi opinión, cierro el ciclo y no opino más, porque sé que va a ir al mismo vuelo y, Siempre, y cuando yo veo que el tema va a ir por debajo, por debajo, por debajo, yo no hablo más y salgo y algunas cosas buenas para irme. y desconecta. Yo desconecto. Y si me vuelven a invitar es raro que vaya otra vez. Es muy Claro, raro que vaya. pero eso socialmente puede ser que empiece Pero a ser... si busco una manada que me gusta. Me gusta, Exacto, exacto. pero mi manada no es intelectual así, no, tampoco es que no. Mi manada es gente que no es irrespetuosa. Mi manada es gente que tiene algún nivel de conocimiento. Divertida, tiene que ser divertida porque sí. Tiene que gustarle por lo menos actividades deportivas por lo general son las que están involucradas con las actividades deportivas que yo realizo. Entonces yo Claro, siento que ahí hay mucha química, ¿sabes? Y claro. por ejemplo, yo digo, yo voy a ir el sábado con Carla, con Marta, con Carolina, y ya a mí es otra cosa. Pero tú me dices, vamos a tener una reunión con las personas que están involucradas en algunas áreas de mi trabajo, y yo digo, es No, diferente, claro. es diferente.
Mira, Y yo soy de las personas que yo puedo ir en un viaje, yo puedo ir y puedo pensar en una cosa que es de mi interés y puedo hablar otra vez con una persona y puedo volar para otro tema y voy a ir en este tema. claro, es que estás hablando de cosas súper interesantes, María José. Dos cositas muy interesantes. Una es el pensamiento arborescente, que es clásico y es algo y muy importante de ver en las altas capacidades. Y es que arborescente de árbol, ¿no? De que de una rama sale otra, de un tema sale otro, pero eso a nivel interno, de tú conectas, luego de otro tema vas conectando y así, ¿no? Se va Yo creando. siempre he sido así, siempre he tenido una Claro. cosa y tengo una cosa que tú me dices, vamos a hacer un árbol, por ejemplo, yo tenía que tener a dos niños uno con TDAH y uno con autismo. Y no había nada, sino una cartulina. Y yo dije, no hay problema, ok, tú agarras un marcador, yo agarro un marcador. Y tú vas a diseñar lo que a ti te guste y a ti te gusta. Y fueron así, y fueron sacando. Y uno hizo el perro, el otro hizo lo otro, el otro hizo lo otro. Y eso fue un collage brutal. Y al Pero final yo eso dije, no lo tenías tú preparado. no lo tenía preparado. Claro. Eso forma parte también de la creatividad. Yo tengo mucha La- creatividad. claro, es que la creatividad no es solamente cómo hacer de bonito un algo o de bien hecho, o si pintamos No, yo, bien yo no o pienso no. que la creatividad es la idea que te salta. Es la diversidad de opciones. ¿Cómo solucionas tú algo? Yo En solo, este caso estás demostrando creatividad en el sí, ejemplo que has en puesto. ese aspecto es así. Y a mí me suele pasar ese tipo de situaciones Mm. muchas veces. Y yo siempre, como vaya a pasar, lo que vaya a pasar, yo ese asunto lo voy a resolver en cómo, no sé, pero de que va a estar resuelto va a estar. Entonces ese tipo de cosas pasa. Y la gente que tiene por ejemplo, estas altas capacidades, tiene mucha conexión conmigo. Porque yo le digo, ajá, y tú piensas eso, pero yo estoy pensando esto. Ah, ya yo sabía que tú ibas a pensar esto, porque yo pensé lo otro. Y va viendo unas redes ahí que se van conectando. Exacto. Es algo curioso, muchas veces cuando lo digo tengo que tener cuidado porque parece como que se entiende que es que ahora todo el mundo tiene altas capacidades y no es verdad. No, Pero yo también siempre sí. digo que las personas con altas capacidades se identifican entre sí. Y eso lo vemos mucho en los grupos de niños y adolescentes. En el momento que hay problemas, dificultades a la hora de encontrar esa tribu en niños y adolescentes, cuando les buscas grupos que tienen altas capacidades, y puede haber TEA, uno, y puede haber TDAH, y puede haber cada uno de su mamá y de su papá. Exactamente. Pero en el momento que todos tienen altas capacidades, se identifican y saben que están con su gente. Me caerá mejor o peor uno u otro, no tenemos, como todos seres humanos, no tenemos que caernos bien todos, pero nos identificamos, sabemos que estamos entre los nuestros. Eso me lo han dicho a mí, niños de 7 y 8 años, chiquitos. He encontrado a mi gente y a mujeres con altas capacidades después de la evaluación y conocer a otras mujeres que han vivido lo mismo, sentirse aliviada de que no están solas, de que no eran, no eran raras, no estaban locas. Había más mujeres como ella. Entonces, qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Sí, y De, sabes que también hay una cosa que yo siempre digo, el diagnóstico no es el pronóstico. Muchas veces la gente necesita un diagnóstico para saber qué hacer con un camino, tomar un camino, no porque se llame TDAH o se llame lo que se llame. Tienes un diagnóstico para decir, mira, ahora sé por qué de repente yo cojeo por aquí o yo cojeo por allá. Ah, bueno, tengo una prótesis de cadera. Ah, bueno, tengo esto, tengo exacto. esto. Y para poder saber. Ahora, ¿cómo poder diferenciar tener altas capacidades o simplemente ser muy inteligente o ser exigente? Mm, pues mira, yo diría que es por cómo uno desconecta de las cosas. Me río porque lo he estado reflexionando, porque claro, yo también he pensado en esto que tú dices, ¿no? Porque claro, ¿cómo podemos saber de verdad que una persona puede ser o muy trabajadora, muy persistente, perseverante en su trabajo y muy exigente, o ser altas capacidades? Sí, porque yo pienso que las tres son muy diferentes. Y para mí, la alta capacidad es muy difícil de parar la cabeza.
Porque una persona que no sea alta capacidad tiene su reto laboral, se pone su programación y su horario y sus cosas, lo ejecuta, habrá una preocupación, habrá ¿vale? Un sinsabor ahí si llego, si no llego, pero se echa a dormir, como yo digo, ¿no? Sí, Y en cualquier otra situaciones sociales, incluso hobby, y en situaciones distendidas, está en eso, está presente en lo que está. La alta capacidad, por ese pensamiento arborescente, está en 50.000 cosas. exactamente. Es, es que ese es el funcionamiento de la mente. Puede incluso no ser tan brillante en resultados como la otra persona, porque se ha perdido en tanto camino que ha estado buscando, investigando, o tarda más en encontrar esos resultados. No sé si me estoy explicando con esto último que Claro, estoy diciendo, María José. sí, Pero la diferencia es eso, es que el funcionamiento cerebral es diferente. En la alta capacidad, pero te estoy hablando de niñas de 9 años, de 10 años, estoy trabajando el hecho de no poder parar de pensar a la hora de acostarse. Con 10 mm, años, con 12. Pero ¿en qué piensas? En todo. En lo que ha pasado, en lo de hoy, en lo que va a pasar. Entonces, no hay calma, no hay tranquilidad, no hay clic, desconexión. Y yo que llevo tantos años trabajando en infanto juvenil, como decía en la presentación, y ha habido mucho tiempo de todos esos años en los que he trabajado con niños que no eran altas capacidades, cuando había ese problema de sueño o de conciliar el sueño, eran temas de miedo, de apego inseguro de cara a mamá o a papá, era otro tipo de cosas. No era la hiperactividad mental que se tiene en las altas capacidades. ¿Por qué me pongo aquí un poquito más seria? Porque escucho muy a menudo cuando le dicen, no sé si a ti te pasa, que te lo dicen los padres, ¡oh, qué bien! Un niño listo o una niña lista. Qué bien te han dicho que eres superdotada. Bueno, esto no es un camino de rosa. Esto es una exacto, neurodivergencia que hay que saber atender, comprender y tener autoconocimiento. Entonces, esta es una de las exactamente. cosas, sí, esta es una de las cosas que más me encuentro. Y por eso yo creo que esta es la diferencia. No sé si te he respondido, espero que sí. No, claro que sí, Yo claro que me sí. expanso. A mí me tienes que también traer al sitio, María José. No, 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 claro que sí. A mí me respondes y una de las cosas es, hay que estar muy claro que nunca se puede decir que las altas capacidades es lo mismo de ser una persona superdotada, ni tampoco se puede decir que es igual a una persona inteligente. Ninguno, ni el exigente, porque Sí, el altas capacidades siempre va a estar con ese hiperfoco en 1500 cosas. Él va a estar en este, va a estar en el otro, e inclusive va a durar más tiempo en resolver conflictos. El exigente va a estar, todos los puntos los va a resolver a un tiempo particular y una escena particular y no le va a quedar tan bien como el de las altas capacidades, porque él siempre va a estar puliendo todo a su tiempo, con sí, su confort. Eso sí está exacto. claro, pero hay algo importante, por ejemplo, yo voy a volver a caer en el bloque del camuflaje de las mujeres, porque ¿qué Sí, pasa con el camuflaje de las mujeres? Por ejemplo, si yo voy a hablar en la neurodiversidad, saliendo un poco de este esquema, en el autismo, determinar un diagnóstico de una mujer con autismo es complicado, sobre todo sí, cuando es adulto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pasan en las mujeres que se camuflan, por lo menos las mujeres con autismo, muchas se abrazan o muchas se abrazan. Hay unas que aplican la diplomacia, que se abrazan así muy lenta, pero hay mujeres que son un poco antipáticas y bueno, también se aplica eso, ¿no? Hay mujeres que no se ven mucho, se ven poco, entonces podríamos decir que son antipáticas, porque bueno, hay mujeres que son así. En los hombres es diferente, porque si el hombre no mira, ese es extraño. es El el hombre reto. no da la mano, eso no está ¿Eh? bien. Exacto. ¿Entiendes? Pero con la mujer es más disfrazado, que es lo Mm. mismo que pasa con las altas capacidades. Entonces, para mí este punto del camuflaje en las altas capacidades es muy importante. Ahora,
¿qué tan común es esto en las mujeres? Y porque este camuflaje día a día tiene señales que podríamos darnos cuenta, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta de este camuflaje en las mujeres. ¿Por qué es tan difícil darnos cuenta? Es que claro, Por ejemplo, vamos a poner el es que caso que yo sí. tenga las altas capacidades y puede ser tan evidente que yo no me haya dado cuenta. A ver, hay un síndrome del impostor, que es esa frase, estas tres palabras, síndrome del impostor, que está tan, ahora lo comentamos mucho, pero en realidad lo que es una infravaloración de nosotras mismas. Desde fuera se te puede estar viendo, ¿sabes? María José, tú dices, yo puede ser que yo no me esté dando cuenta. Y hay muchas personas que te lo pueden estar diciendo y tú seguir infravalorando. Y tú seguir viendo que no es para tanto. Que, bueno, no, ¿cómo voy a hacer yo eso? Porque seguimos pensando que tener altas capacidades es como algo sobrenatural y súper excepcional. Y claro, tomar conciencia de lo que de verdad es, pues a lo mejor nos cuesta, nos cuesta. Vamos camuflando, como yo decía antes, para integrarnos. Sí, porque ¿Qué está fíjate una haciendo cosa esta del mujer? camuflaje, Claro, del camuflaje, disculpa, por ejemplo, de las altas capacidades. Yo puedo tener un tren de personal y de repente el menos pensado puede ser el de altas capacidades. Y puede ser que no llame la atención, puede ser que, pero que en el momento del té, por llamarlo así, oye, tenga una presentación que a mí me dejó así que yo dije, wow, de vez en cuando me hace unas cosas que yo digo, me llama la atención. ahora mismo Tiene, no te estoy entendiendo, discúlpame. por ejemplo, imagínate que yo tengo una empresa, varios empleados, pero bueno, hay uno que no, no es que pasa desapercibido, una persona común y corriente del buenos días, buenas tardes y punto. Pero hay un mes que hace una presentación que yo Vale, digo, ya, ahora te he entendido y de ahora. repente yo es esa persona que está dispuesta y bueno, yo puedo dejarle haciendo o la puedo dejar maniobrando un material y wow, el resultado fue mejor de lo que esperaba y nunca Ujú. lo he manejado. Y esos resultados así que impactan sin tú darte cuenta. Sin esperarlo, ¿no? Eso puede ser una característica de este. Pero yo indagaría más o me pondría a observar, aparte de eso, que es algo que puede llamar la atención, esto es Ajá, rendimiento y el rendimiento lo puede tener una persona con alto rendimiento ok, o buena o alta productividad. A ok, eso tenemos que observar cómo siente, cómo piensa, cómo elabora sus argumentos, cómo es de justa esa persona. Cuando hay injusticia en el contexto laboral o personal, o incluso social, lo vemos en las noticias, cómo afronta, cómo se enfrenta a esa injusticia, cómo es de sensible a ciertas cosas. O sea, yo animaría a la gente que cuando tengamos la observación de alto rendimiento o alta productividad, valoremos las otras opciones. Si las otras opciones existen, empiezan a darse, yo empiezo a observar que efectivamente esta persona tengo que hablarle de una forma concreta porque si no se emociona, es demasiado sensible, se toma las cosas, cuidado, pues hago otra reseña. ¿Ah? ¿Cómo argumenta? Vuelvo a insistir, ¿no? ¿Cómo me da diferentes alternativas y soluciones? Otra reseña, otra. ok. Voy hasta que tenga una o dos de cada una. Si eso ocurre, tengo un perfil posiblemente de altas capacidades. Si no, tengo una persona con alta productividad y alto rendimiento, muy eficaz en lo suyo, en el único enfoque en el que se ha puesto. Ok. Pero Sí, el no, sí te resto, entendí. esto que tú me estás esto que decía antes, esa sensibilidad excesiva, ¿no? Los olores.
las texturas, el hecho de... Hay personas que les molestan muchísimo ciertos perfumes. En el momento, a mí cuando me dicen eso, a mi alrededor, yo ya subo una antenilla. O sea, yo no directamente no digo, seguro que tiene alta capacidad, no, pero ya una antenilla se me sube, ¿no? Claro. Y ya bueno, entretenimiento mío muchas veces, pues voy observando las otras cosas, ¿no? Claro. Y voy subiendo antenitas hasta que empiezo a observar que tiene mucha probabilidad de que tenga altas capacidades. Pero siempre observémoslo todo, ¿vale? Porque si no podemos caer en ese error de que alguien ha podido hacer algo, ejecutarlo muy bien, pero no tiene por qué venir de Y una por alta lo capacidad. general también tienen esta diría yo, sensación de no encajar en muchas situaciones. Bueno, eso desde que tienen 5 años. Eso es tremendo como lo escucho yo a diario. Yo trabajo, y sobre todo trabajo mucho más con niñas y mujeres. Es algo, es muy llamativo, ¿eh? Es muy llamativo la cantidad de consultas que tengo yo con mujeres y con niñas, en el que el problema es no encajo, no encuentro mi amiga, no las entiendo ni ellas me entienden, no me gusta, me dan de lado, pero incluso mujeres que por eso me he dedicado, que si quieres luego hablamos de eso, de por qué me he dedicado también a las adultas, ¿no? Porque lo he visto tanto en las niñas y en las adolescentes que luego sus madres me lo comentaban. Ok. Es, Y es has algo, tenido la oportunidad de ver a una niña en donde su madre ella también tiene altas capacidades. sí, mucho. Yo estoy en Córdoba, en España, y Ujú. hace un par de años se hizo un estudio a través del ayuntamiento y la Asociación de Altas Capacidades de aquí de Córdoba para valorar a las madres, abuelas y hermanas de niños ya identificados como altas capacidades, pero que esas hermanas no lo habían sido todavía evaluadas. Ok. Y entonces subimos en 2 generaciones, las madres y las abuelas. No fue una evaluación completa, fue un screening. O sea, Ok. porque ten en cuenta, era además a nivel, era colectiva, se intentaron cubrir bueno, tener control de las variables a las que se pudieron, ¿no? Porque era un tiempo limitado, con una inversión limitada económica, pero nuestro interés era saber cuántas de esas niñas, de esas hermanas y madres de esos niños que sí ya lo sabíamos que lo eran. Y el porcentaje fue muy interesante. De hecho, muchas de esas madres, bueno, por supuesto las niñas entraron rápidamente en valoraciones en sus colegios, en un gran porcentaje, pero muchas de esas madres se hicieron su evaluación porque dieron puntuaciones muy altas, con alta sospecha. Ok. Y ustedes trabajan solamente con mujeres. No, yo trabajo con toda población, hombres y mujeres, niños y niñas, pero en este caso ese estudio se hizo con mujeres Ok. Pero solamente. también puede estadísticamente pasar de que por ejemplo, esta particularidad ocurra también por genética de padre también. ¿A qué te refieres con eso? Que, por ejemplo, el padre sea de altas capacidades y el niño también tenga altas capacidades. Sí, lo que pasa es que, por eso es lo que hablábamos al principio, tradicionalmente los test se han pasado a los niños brillantes. Ok. Te estoy hablando no de hace 15 años, sino de hace mucho más, ¿vale? De hecho, bueno, pues que claro, los test estaban diseñados un poco para que, a ver, dentro de los hombres, cuántos nos salían superdotados para ponerlos en los mejores puestos. Ok. Estoy hablando del año catapum, ¿vale? Ok. A ver, no, yo como profesional no separo. O sea, a mí me es indiferente si es papá o mamá, o los dos, o las abuelas o los abuelos. Hay abuelos varones que se han querido hacer también la evaluación.
Esto viene de genética y entonces Ok. a mí me es indiferente. Lo que ocurre es que también sabemos que socialmente los hombres todavía ocupan muchos cargos superiores y las mujeres está costando que sigan accediendo a ellos, que cada vez menos, ¿no? Yo soy de la opinión que aquí cada vez estamos nosotras en Sí, igualdad, o sea, no, eso está, esto, es mm, complicado, pero hoy en día pero se ve, o sea, hoy ese día se ve la jerarquía y se ve como, e sí, inclusive, hoy en día podemos inclusive ver a, a parejas que tienen un emprendimiento y hay mujeres que llevan la batuta, no porque, sino que tienen altas capacidades y bueno, efectivamente. O sea, pero por eso para mí es indiferente. El género es indiferente. Ahora, que a través de los estudios sí se ha observado que en el pasado las niñas y las mujeres no estaban, no se les daba esa visibilidad en la alta capacidad, que es algo ajá, que yo reivindico ahora mucho, la visibilidad de las niñas y de las mujeres. Y por eso es ok. importante su evaluación y su apertura. Pero por una cuestión social, ha sido por una cuestión social, ¿eh? Pero no es porque los hombres sean más listos y las mujeres no, o al revés. Esto, de momento, no está demostrado que el género influya Ok. en tener más probabilidades. Y cuando, por ejemplo, llega a consulta estas mujeres que ya sienten que, porque ellas deben llegar a tu consulta diciéndote que ellas sienten que hay algo raro que pasa en su vida, de que Esto se es. sienten diferentes, de que ellas no encajan en ningún lugar, e inclusive algunas te deben decirte que hay lugares en donde no se han adaptado. Eh, tú, no, tú me podrías decir más o menos qué es lo que, cuáles son, qué es lo que ellas manifiestan en esas consultas, qué es lo que, qué características pueden presentar estas personas que están sin diagnóstico, por ejemplo. Las características que tienen son de incomprensión de muchas cosas de su personalidad. O sea, nos llegan en muchas Saben que cosas tienen algo que no saben qué es. que no saben qué es, que no se llegan a comprender, que ellas se ven igual que el resto, pero que hay cosas, ellas lo expresan así. Hay algo en mí que no encaja, que o no gusta, o yo siento que hay cosas en mí que no encajan. Bueno, ¿y esto desde cuándo te está pasando? ¿No? Porque, bueno, puede ser algo actual. No, no, de siempre. De siempre. Yo recuerdo, empiezan a contar anécdotas, historias de cuando estaban en el instituto, de niñas. Bueno, y tú, es que a mí me encantaba ir con los amigos de mis hermanos mayores, por ejemplo, ¿no? A Ujú, mí, ok. yo sé, había una reunión familiar y yo me quedaba con los mayores, con los padres, escuchando. Bueno, ¿y los niños dónde estaban? Y las niñas, yo es que a mí, yo me cansaba de jugar tanto a X cosas. Ok. En la actualidad, bueno, y ahora, ¿por qué crees que no encaja? Porque me aburro de lo que escucho, me aburro de las quedadas que se hacen, yo tengo otros intereses y no siento que mi alrededor los comparta. Sienten incomprensión desde fuera hacia ellas, pero desde ellas mismas también. O sea, Ok. entonces, claro, esta hay una parte, estas son el grupo de mujeres que vienen de forma independiente, porque se han puesto a darle vuelta a cosas y han investigado un poco y han llegado a contactar conmigo. Pero el gran porcentaje viene de las madres a lo largo de de la evaluación de su hijo o de su hija. Cuando yo estoy haciéndole la evaluación a sus niños y a sus niñas, entonces ellas van observando qué tipo de pruebas, de preguntas, de cosas le voy haciendo a ellos, por qué le hago esta prueba, qué investigo, y entonces ellas van Después te reflexionando dicen, usted me la puede hacer. totalmente. Es el día, llega el día en que yo les doy el informe de su hijo y me dicen, pues para mí, ¿cuándo? Porque yo quiero hacerme la evaluación también. Yo necesito, porque el objetivo es diferente. El Sí. objetivo es, necesito saber quién soy. Esa es la pregunta del millón con las mujeres. Quiero saber quién soy y si he estado enmascarando a la que de verdad soy, porque ya no aguanto más.
ese es Porque es el que fíjate, objetivo. fíjate que es una lucha interna con alguien que tú eres y que actúas como eres, porque tú eres así, pues. Y este tipo de personas, yo lo tengo que decir así, prácticamente, son antipáticas, Todas son no, antipáticas. mujer. No, pero muchas son antipáticas porque, ¿en qué sentido? Porque si no les interesa el tema, manifiestan, Sí, no, claramente. no disfrazan que no les gusta, si saben algo, hablan del tema con todo el conocimiento que tienen, sin miedo a hablar, y hay gente que es muy dura y a veces les habla de una manera muy, sí, dura, muy dura y de repente les manifiesta, mira, Mm, ya estás pasado de fastidioso, ya no te quiero oír más, o hacen una burla con lo que está haciendo la con lo que persona estás y la diciendo. persona lo que hace es retraerse y dice, Mm. es como cierra la caja y no la abre más, se queda así. Esa es otra cosa que si va una o va dos, que ella, por ejemplo, no quiere aceptar y le insiste, esa persona no va a aceptar más nunca esa situación. Mm. No lo va a aceptar. Porque eso también es otra cosa. Tienen cognitivamente lo que se llama la inflexibilidad cognitiva. Eso es muy difícil cuando tú tienes así esto apretado para Claro. María José, te ha ido volver a la situación. Cuesta ahora. muchísimo. Entonces, es difícil. Ahora, Amelia, el tiempo se nos está acabando. Pues Y qué no vamos pena, a, porque estoy disfrutando. y nos Estoy tenemos que ir encantada. nos vamos a tener que ir a una segunda parte. ¿Ok? Ah, genial. Sin Entonces yo ningún quería que nos problema. dijeras aquí, primero principal, dónde te podemos localizar, en qué parte de las redes sociales te podemos localizar. Mira, yo estoy en Instagram como la psicología de Amelia.ac, ¿Ok? que además agradecería muchísimo el apoyo al perfil, porque hace de 2 o 3 meses me lo hackearon y después de 400 vídeos y casi 5.000 seguidores tuve que cerrar la cuenta después de No. 6 años. Entonces, por eso esta cuenta, la psicología de Amelia.ac, es nueva y agradecería mucho el apoyo. Ok. Luego en TikTok también estoy, igual, como la psicología de Amelia o Amelia Arenas. En YouTube, igual, yo es que es muy fácil, la psicología de Amelia para todo. Ok. Tú puedes escribirlo allí donde Ah, dice pues comentar. sí, Yo voy a ir cerrando el live diciendo que, bueno, ante todo, mejor invitada imposible. Tenemos aquí a Amelia, que nos dio unas grandes vertientes, unas grandes características, hasta me dejó pensando, les digo. Entonces, lo que quiero estoy que sepan que pensando, me dejo pensando en las altas capacidades y algo muy importante es que nosotros tenemos que estar muy claros de que si hay algunas características que resuenan en ti, que te sientes con inseguridad, que sientes que hay muchas cosas que no sabes por qué las piensas, porque hay un hiperfoco, porque siempre de entender las cosas más rápido, de tener una seguridad para hacer las cosas, a veces por prorrogar tantas cosas y seguir con otra, tener muchas cosas en tu cabeza que quieres hacer y muchas veces no complementa. Es importante hacer una evaluación, un diagnóstico. El diagnóstico no indica que es pronóstico, ¿ok? Algo muy importante. Y ese diagnóstico podría ser el éxito de tu vida. es Y la tenemos aquí, puerta de entrada es a la algo. puerta de entrada a la felicidad de conocer Algo. qué es lo que realmente está pasando en tu vida. Y tenemos aquí a Amelia para que nos pueda ayudar en eso. Y también pueden contar conmigo para cualquier Claro. cosa. Y algo importante es que esta tiene una segunda parte, porque aún hay que conocer más capas acerca de las altas capacidades. Y Amelia y yo vamos a nosotros coordinar para hacer la segunda parte. Así que gente bonita, gente Estupendo. maravillosa, gracias por conocer a Amelia, que es una mujer extraordinaria, que la tenemos en Córdoba, España, y a mí me tienen aquí en Portugal, siempre con los brazos abiertos para todo Cerquita, lo que además estamos necesiten. cerquita. Trabajo Bueno, online también, igual, imagino que igual que tú, ¿no? exactamente, así que por cualquier forma nos pueden contactar. Así que ya tienen ahí el perfil de ella con Amelia Arenas, psicóloga. La pueden conseguir en YouTube, la pueden conseguir en TikTok, la pueden conseguir en Sí. Facebook también. En Facebook no, Ok, porque solamente estoy con
con Con Instagram, Instagram. y si no, he puesto ahí mi página web. Ok, perfecto. Y ahí ¿Vale? tienen En la mi página página web. web van a poder contactar directamente ya conmigo a través de email para pedir consultas, citas o lo que Y si están muy necesiten. desesperados, me escriban a mí y yo les mando el Efectivamente. mensaje, yo les mando el mensaje. Bueno, muchísimas gracias, un Muchas fuerte, gracias, fuerte María abrazo para José. ti, Amelia, y Encantada. muchísimas gracias por haber acompañado. A ti, Gracias. a ti. Chao a todos.